Padecimientos crónicos en adultos mayores de la Ciudad de México. Los padecimientos crónicos están entre las mayores causas de morbilidad y mortalidad en México, debido a que en su control se involucran diversos aspectos socioculturales que muchas veces no son considerados por el personal de salud. Hablaremos sobre un artículo que tiene como objetivo señalar las principales características del padecimiento crónico de un grupo de ancianos que viven en la Ciudad de México. En México, el mejoramiento en las condiciones generales de vida y el acceso a los servicios de salud han provocado descenso en las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y aumento de las enfermedades crónicas como las principales causas de muerte. La diabetes y la hipertensión son motivos de preocupación en el sector salud por sus altas tasas de morbilidad y mortalidad, así como por las elevadas tasas de costo en la atención que implican sus complicaciones, mientras que la osteoartrosis es causa importante de discapacidad en el adulto, porque produce dolor articular, limitación funcional y disminución en la calidad de vida. Mientras los médicos hablan de enfermedades, las personas tienen padecimientos, sufren una serie de síntomas que tienen que ver con la experiencia vivida de vigilar los procesos corporales, las expectativas creadas alrededor de estos procesos, las categorías y explicaciones del sentido común accesibles a los integrantes del grupo social y los juicios de los pacientes sobre cómo enfrentarlos. Mientras los médicos hablan de enfermedades, las personas tienen padecimientos, sufren una serie de síntomas que tienen que ver con la experiencia vivida de vigilar los procesos corporales, las expectativas creadas alrededor de estos procesos, las categorías y explicaciones del sentido común accesibles a los integrantes del grupo social y los juicios de los pacientes sobre cómo enfrentarlos. Ante los padecimientos, el sujeto social construye representaciones, que son una serie de significados que le sirven a los individuos para dar sentido a los malestares que sufren. El padecimiento no solo es un proceso de alteración corporal y objetiva, sino que implica una serie de alteraciones subjetivas de la imagen corporal y de la identidad frente a sí mismo y ante los demás, ya que las personas se reconocen como enfermos. Entre los adultos mayores, a las enfermedades crónicas se suman el proceso del envejecimiento y la situación social en que viven. Además, el retiro del mercado de trabajo o la jubilación son acontecimientos que marcan de manera importante esta etapa de la vida, ya que los individuos experimentan una redefinición de sus papeles sociales y ven disminuir sus recursos económicos. Materiales y métodos. Se realizó una investigación cualitativa con pacientes de la Unidad Médica Familiar número 160, ubicada en Iztapalapa. Cuenta con un registro de 6.108 ancianos. Se eligió por azar al 10% y después de una revisión de los expedientes, se eligió un grupo de 50 personas de 60 años o más con enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales 35 eran mujeres y 15 hombres. Se le aplicó una encuesta y se eligió el 25% de la muestra inicial. Características generales de la población seleccionada. Se ubican entre las edades de 60 y 75 años, tienen escolaridad de primaria y primaria incompleta, son originarios del estado del centro y sur de la República. Resultados. Las representaciones sobre los padecimientos. Los adultos mayores recibieron información acerca de sus enfermedades crónicas, aunque en sus representaciones es más importante su experiencia personal y familiar. Esta enfermedad, la hipertensión arterial, es resultado de que empecé a trabajar desde muy chica. Recuerdo que tenía 6 años cuando me llevaban a una fonda, de las 4 m hasta las 11 p.m. Ahí barría la banqueta, lavaba los trastos y hacía los mandados, hasta que me iban a buscar en la noche. Explica Marta. Mientras que en los hombres, el origen de sus padecimientos con frecuencia se encuentran vinculados con accidentes o imprevistos en su trabajo. Las mujeres identifican las causas de sus enfermedades en relaciones familiares y problemas emocionales, tales como corajes, preocupaciones e impresiones. Hablando de la diabetes mellitus, Marina dice: Me enfermé por un fuerte coraje que hice con mi esposo. De eso me puse mala. Alberto, quien padece lo mismo, explica:
Antes manejaba un camión y tuve varios sustos en la carretera. Creo que eso es lo que ocasionó mi enfermedad. La osteoartritis se la asocia a cambios bruscos de temperatura, como el estar planchando y luego exponerse al frío y a la humedad, propiciando la enfermedad. Creo que me enfermé porque antes lavaba y planchaba. La frialdad se me metió en los huesos. Así relacionan la diabetes con el azúcar en la sangre y la falta de insulina. La diabetes todo lo destruye, es una enfermedad horrible. Consideran que la hipertensión arterial consiste en el corazón late muy fuerte y la sangre corre muy rápido, mientras en la artritis, como se hacen bolas en las articulaciones y los dedos se enchuecan. Las prácticas de atención. Se organiza en la carrera llamada del enfermo, con opciones que una persona puede recorrer en el transcurso de su padecer. Después de pasar un tiempo de convivencia con los síntomas, las personas deciden buscar ayuda médica, ya sea en su clínica del IMSS o en pequeños consultorios privados cerca de sus domicilios. El enfermo no solo quiere un diagnóstico, sino también un tratamiento que le permita reanudar sus actividades. Los recursos terapéuticos con los que cuenta la biomedicina frente a la enfermedad crónica se basan en tres aspectos: dieta, ejercicio y medicamentos, para el control de dicha enfermedad. El cumplimiento de las prescripciones médicas sobre dieta y ejercicio se dificulta por las condiciones socioeconómicas. Casi todos han tenido problemas con sus familiares por el cumplimiento de los regímenes alimenticios que se deben a varias causas. En algunos casos es cuestión de gustos, no aumentan el consumo de verduras porque simplemente no les gusta. Otras veces, los enfermos señalan que algunos alimentos en la dieta les hacen daño. Pero lo que más informan son problemas económicos, ya que dicen que seguir la dieta sale caro por los altos costos de algunos productos. Respecto a la actividad física, la mayoría de los pacientes no practican ningún tipo de ejercicio, ya que la actividad física sugerida dentro de la institución se desarrolla en un espacio y tiempo que no están a su alcance, ya que se requiere hacerlo por la mañana y refieren no estar disponibles en ese horario. Si bien confían en los médicos para la atención de sus padecimientos, al reconocer que la biomedicina no puede curarlos, buscan otras alternativas, como es la autoatención con plantas medicinales, a través de recomendaciones de familiares y amigos, consejos de los hierberos en los mercados o de los vendedores de tiendas naturistas. Es un proceso donde se establece una combinación de recursos, tales como el conocimiento adquirido, la experiencia personal con el tratamiento recibido y las condiciones económicas por las que han pasado. Apoyo social. Existen diversos tipos de apoyo a los que se recurre en caso de enfermedad. Estos son apoyo emocional, que consiste en la expresión del afecto y la confianza a través de la compañía o la comunicación personal y directa. Apoyo instrumental. Se refiere a las actividades realizadas dentro del hogar o en el trabajo que permiten al individuo enfermo una disminución de sus ocupaciones. Apoyo informativo. Implica transmisión de conocimientos sobre temas de interés para el anciano. Y por último, apoyo económico. Se establece la transferencia de bienes en efectivo o en especie que permiten al enfermo hacer frente a sus necesidades inmediatas, incluida la enfermedad. El tipo y calidad del apoyo que pueden obtener las personas enfermas dependen de las redes familiares y sociales con que cuentan, donde el grado de participación varía de acuerdo al tipo de integración familiar existente, las condiciones materiales de sus integrantes y la capacidad de negociación de estos. En las relaciones entre padres e hijos hay 4 modalidades principales. Primera modalidad. Los hijos son adultos solteros que no dependen económicamente de sus padres, aunque estos vivan con ellos, por lo que intervienen de diversa manera en el cuidado del anciano. Segunda modalidad. Los hijos son adultos casados y no dependen económicamente de los padres, pero viven con ellos. Por lo general, en este caso, se involucra a la hija casada o a la nuera en el cuidado del familiar enfermo y en las labores domésticas, sobre todo en la elaboración de los alimentos. Tercera modalidad. Los hijos son adultos solteros o casados, pero estos viven en otro domicilio y dan apoyo diferencial al enfermo. Esta participación varía de acuerdo al tipo de relación familiar establecida anteriormente. Cuarta modalidad. Los hijos están ausentes
y estos pueden convertirse en una fuente de preocupación más para los padres enfermos, en especial cuando viven en colonias alejadas o incluso en el extranjero. Como es evidente, las relaciones con los hijos, en particular con los que están todavía en casa, constituye un campo de integración importante para los enfermos. Encontramos que aunque se da apoyo económico a los enfermos, esa responsabilidad no se distribuye de manera igualitaria entre todos los miembros de la familia. Ante la falta de cónyuge, alguno de los hijos puede convertirse en cuidador. Entre los ancianos enfermos, la elección del cuidador depende de las características de la familia. Las relaciones intrafamiliares llegan a resultar afectadas por la enfermedad crónica de uno de los integrantes, pues aumentan las demandas de apoyo emocional, económico, instrumental e informativo del enfermo hacia la familia, en especial hacia el cónyuge o los hijos. Aunque los hijos son adultos, los padres manifiestan preocupación constante por las condiciones de vida que aquellos enfrentan, ya que existe una relación de interdependencia emocional y económica. La interrelación con los nietos es diferente. Las mujeres que tienen nietos pequeños a su cuidado manifiestan una estrecha relación con ellos. Cuando estos son mayores de edad, se convierten en un apoyo más para los enfermos, aunque no siempre se pueda contar con ellos. En relación con los apoyos institucionales, existen insuficiencias de los sistemas de seguridad social, pues, aunque existen programas de atención al adulto mayor, la relación y permanencia de estas personas en los programas se establece por la interacción con el personal encargado y por la cercanía y organización de las actividades. Ahora continuaremos con el tema de antropología del dolor. Como sabemos, las primeras causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país son diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas crónicos del hígado, tumores malignos y secuelas de accidentes automovilísticos. Y si lo pensamos bien, todos estos tienen de manera directa o indirecta un componente en el dolor, por lo que en este tema veremos con ayuda de la antropología médica el panorama del fenómeno del dolor como experiencia humana. ¿Qué es la antropología médica? Es una subdisciplina de la antropología social que estudia los problemas de la salud y cómo estos se relacionan y son curados en un contexto cultural, político, social y económico. Hoy en día, la medicina se ha orientado a resolver problemas de salud urbanos, dejando a un lado la medicina de nuestros antepasados, por lo que la antropología médica se ha visto en la necesidad de investigar el dolor y su cronicidad en los distintos ámbitos culturales. Entonces, ¿qué es aquello a lo que llamamos dolor? Según la Real Academia Española, el dolor es una sensación molesta y afectiva en una parte del cuerpo por causa interior o exterior, pero en la antropología ve el dolor como un proceso que va más allá de una sensación somática, como lo describe el escritor David Bacon en su libro Enfermedad, Dolor, Sacrificio, hacia una psicología del sufrimiento, en el cual lo menciona como un compañero que está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y que constituye un fenómeno de la existencia humana. Por lo tanto, si el dolor es un fenómeno de la vida, nos da a entender que éste no solo se limita a las fronteras somáticas, sino que también otros elementos juegan un papel importante como los culturales, históricos, religiosos, económicos, sociales, lingüísticos, emocionales e incluso los de género. Todos estos elementos influyen en la percepción y manifestación de dolor. Además, estos pueden ser aprendidos o desarrollarse a partir de experiencias pasadas y componentes psicológicos u orgánicos. Estos nos pueden hacer sentir desde un dolor leve hasta uno insoportable, el cual puede no molestarnos hasta incluso causarnos una incapacidad laboral, social y personal. Se han realizado varios estudios que demuestran cómo diferentes situaciones y elementos contribuyen a la percepción y manifestación de dolor. Uno de ellos fue uno realizado por soldados italianos de la Segunda Guerra Mundial, los cuales, después de estar un tiempo alejados de la batalla,
Solo un tercio necesitó morfina para aliviar sus heridas que fueron provocadas durante el combate. En estos casos, el aumento del umbral del dolor fue debido a una producción mayor a lo normal de endorfinas, que son unos opioides endógenos. En el contexto de guerra, se observó un gran festín de sufrimiento, un museo de miseria, multiplicando todas las experiencias de sufrimiento y muerte. Pero paradójicamente, a partir de estudios e intervenciones médicas, se crearon nuevas y mejores técnicas quirúrgicas, nuevos fármacos para aliviar el dolor y técnicas de saneamiento. Además, en las clínicas de veteranos se desarrolló la algología, una especialidad médica encargada en el tratamiento del dolor, práctica que se extendió a otras ramas de la medicina. Una vez comprendido qué es el dolor, vamos a ver sus características, en este caso, los tipos de dolor. Estos van a variar dependiendo del contexto y de la persona que lo manifiesta. Puede ser desde algo espontáneo a algo crónico. También varía mucho del género y de la manera en la cual lo externalizamos y cómo lo asimilamos. Puede ser evitable o inevitable, necesario o innecesario, e incluso aceptado o no aceptado. El libro maneja un ejemplo en el cual se basa en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas de Estados Unidos aceptan su embarazo pero no aceptan el dolor, por lo que intentan de cualquier manera frenarlo con la ayuda de medicamentos. En cambio, las mujeres nahuas aceptan y esperan este dolor e incluso lo ven como un rito de iniciación para hacer lo que es una mujer de verdad. Otra característica del dolor es su causa, la cual puede ser autoinfligido o infligido por otros. Esto se da mucho en lo que son rituales de iniciación y religiosos. También puede ser por alguna práctica deportiva, alguna enfermedad en específico que cause dolor, por tratamiento médico, y aquí también se incluye lo que es la iatrogenia, y por prácticas de embellecimiento y fisiológico, como lo es el dolor articular durante el envejecimiento o durante el crecimiento en la niñez. Algunos estudios sugieren que a mayor edad existe un mayor umbral al dolor. Sin embargo, otros explican esta aparente resistencia en las personas adultas, enfatizando que ello solo ocurre en la percepción del dolor agudo, a causa de una disminución en la percepción de amenaza, desagrado o incomodidad, es decir, una adaptación a este síntoma. La alta prevalencia de dolor crónico que existe en la población, debido a la mayor esperanza de vida, los mejores manejos médicos en accidentes que salvan la vida de las personas, pero dejan muchas veces secuelas, ha hecho que en el ámbito médico se elimine la división entre dolor físico o real y el dolor imaginario o asociado a factores psicológicos. El dolor más conocido es el provocado por enfermedades. Se ha observado dificultad entre médicos y pacientes para interrelacionar las causas psicológicas como las fisiológicas del dolor. La mayoría de los pacientes aceptan sus disturbios emocionales depresivos y afirman que el dolor causa depresión, pero que la depresión no causa dolor. Creen que su dolor es real y que el problema emocional es una consecuencia de este. La experiencia del dolor permite que la persona vea que el cuerpo de alguna manera se constituye en un eje de memoria, de percepción fundamental, marca de donde podemos establecer el antes y después, el pasado, el futuro, la presencia y la ausencia, el cuerpo como un punto de referencia. La experiencia corporal del dolor es polisémica, es decir, tiene varios significados. Puede ser significada como una enseñanza y una manifestación de vitalidad. En religión, el dolor se vive como una prueba de fe. Como castigo, se experimenta un acto de purificación y de sacrificio. Suele vivirse como una desgracia, una tragedia o un drama. También puede verse desde una perspectiva optimista y enriquecedora. El dolor posee diferentes formas de manifestarse. Tiene su propio lenguaje, compuesto por expresiones verbales y no verbales, un lenguaje metafórico propio del imaginario cultural. El dolor obliga al retorno de una manifestación prelingüística, constituida por gemidos, gritos, lamentos y silencios. También un lenguaje corporal de expresiones, como sudoración y llanto, también de expresiones faciales, contorsiones, desvanecimiento, debilidad y estremecimiento. Por último, existe un lenguaje verbal necesariamente metafórico, con el que se construyen los mundos del dolor, poblados de monstruos, demonios, plagas terribles y experiencias desgarradoras. Como fenómeno social, el dolor crónico tiene efectos en diferentes dimensiones, personales, familiares, económicas y políticas, así como en el ámbito de la atención médica. La emergencia del dolor crónico impulsa la tendencia a la especialización biomédica,
con el surgimiento de la algología, los cuidados paliativos y la diversificación en las estrategias de atención, incluyendo la búsqueda de elementos farmacológicos de vanguardia, técnicas quirúrgicas y métodos de diagnóstico altamente tecnológicos, y desarrollo de alternativas de atención transaccionales, como acupuntura, terapia neural, fitoterapia, hipnosis y otras. Otras consecuencias enmarcadas en los aspectos político y económicos que el dolor crónico hace visibles son las inadecuadas normas legales en el marco laboral sobre incapacidad e indemnización por el dolor crónico, como también en relación a los seguros médicos. El dolor crónico implica gastos familiares e institucionales constantes. Por otra parte, el padecimiento impulsa la búsqueda de alivio, ya sea dentro de la familia o en los diversos sistemas curativos, como la biomedicina, sea con farmacéuticos, médicos privados o instituciones hospitalarias particulares, públicas, fisioterapias, acupunturistas, homeópatas, espiritistas, hierberos, curanderos, etc. La mayoría de estas búsquedas ocurren dentro del país, pero enfermos con mayores posibilidades económicas viajan al extranjero. Las historias de vida y los estudios de los itinerarios de atención demuestran que el alivio o el control del dolor reside tanto en el tratamiento médico o psicológico como en las múltiples alternativas de atención. En general, las sociedades consideran deseable, técnicamente posible y justo luchar contra el dolor, a la vez que reconocen una creciente medicalización del mismo. Las conductas de resignación ya no son valoradas culturalmente como ideales, pues la búsqueda de ayuda y la lucha contra el dolor predominan en la mayoría de los grupos sociales donde se ha estudiado este fenómeno. Estrategias de atención del dolor. Es importante saber que el tipo de atención y estrategia dependen del contexto social, cultural y económico de los individuos y del grupo social de relación. Eduardo Méndez propuso 3 distintos modelos médicos. Número 1. Autoatención, el cual consiste en prácticas curativas llevadas a cabo en el entorno familiar sin un curador de por medio. Número 2. Médico hegemónico o biomedicina. Incluye la atención de un servicio de salud público o privado. Número 3. Alternativo subordinado. Incluye todos los servicios de salud denominados alternativos. En el desarrollo del padecimiento y bajo la premisa de encontrar alivio, los enfermos acuden primero a la autoatención, por lo regular en el núcleo familiar. Estas incluyen las denominadas medicinas alternativas. Algunos remedios utilizados en el contexto de la autoatención, sea por iniciativa propia o sugerencia de algún familiar, corresponden al acervo de conocimientos herbolarios que caracterizan a las poblaciones de nuestro país desde tiempos inmemorables. Entre ellos están los emplastados de distintas plantas o medicamentos orales, como sábila, papaya, árnica, entre otras, ya sea con cualidad atribuida de fríos o calientes. En segunda instancia, se observa que la biomedicina es el recurso al que se acude cuando la sintomatología persiste. El dolor se vuelve más intenso o se manifiesta la incapacidad. Encontramos que los tratamientos profesionales se basan en fármacos inyectables, orales o parches. Dentro del itinerario de atención se puede acudir antes, después o de manera simultánea a una cura ritual religiosa o con un especialista en acupuntura, un segundo o tercero sistema curativo. Y lo que se ve en los itinerarios de atención es que la eficacia terapéutica radica precisamente en la combinación alternativa de estos sistemas, a lo que se agregan los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, etc. Llama la atención el hecho de que son las personas con religiosidad acentuada quienes viven el dolor con menos sufrimiento, terminan por aceptar su situación y significan la dolencia de tal forma que ésta se constituye en un medio de acceder a estados de gracia. La búsqueda de la cura a través de múltiples estrategias y curadores se comparte con la familia, la cual es el grupo social más involucrado en la enfermedad. Son los distintos miembros del grupo quienes proponen nuevas alternativas, consiguen direcciones de los establecimientos donde se puede acceder a la cura, pagan las cuotas y los medicamentos y acompañan al enfermo tanto en el trayecto a la consulta como durante la ejecución de los rituales curativos. En resumen, comparten la experiencia del dolor. Los cuidados que se deben prodigar al enfermo se aprenden en la práctica o a través de la interacción con los familiares de otros pacientes, quienes enseñan al familiar a ayudar al enfermo. También se observó otro fenómeno, tanto en los hombres como en las mujeres que se encargan de cuidar al paciente,
pueden convertirse en poseedores del enfermo e incluso llegan a ejercer venganza a través del maltrato físico o psicológico sobre el mismo. En contraparte, el propio paciente, hombre o mujer, se convierte en violentador del cuidador o cuidadora y utiliza su dolencia como forma de coacción hacia familiares o integrantes de la red social. Estos fenómenos están relacionados con la historia de vida y las experiencias de cada sujeto.